Bueno, damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Santo Espíritu de Dios. Necesidad de sabiduría espiritual. Sabemos que estamos en el año de que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Ese es el título primario, pero para llegar a la altura del varón perfecto necesitamos y precisamos sabiduría espiritual. Ya hemos visto que hay tres clases de sabiduría: la sabiduría humana, la sabiduría terrenal y diabólica, que también habla el libro de Santiago, pero Santiago 3, si usted lo quiere ver, pero nosotros vamos por la sabiduría divina, que es la que nos interesa, porque es de ahí donde viene el pronto auxilio y la guianza del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero quiero que me ayuden a leer Rebe, Bea y Evelincita las citas bíblicas que voy pidiendo. Proverbios 4, 5, por favor, y vamos a leer. Y así cada martes voy a ir pidiéndole para que colaboren conmigo. Así que damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, también Santiago 3:17 para otra chica y Efesios 1 del 15 al 19 para la otra chica. Bueno, sabemos que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios con nosotros y nos gozamos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, por nuestra vida y a través de nuestra vida. Eso es, de eso se trata, que Dios nos bendice para que a través de esa bendición que Él deja en nosotros, nosotros seamos bendición a todos los lugares donde Él nos lleva. Bueno, ¿estamos? Amén. Proverbios 4:5. En el nombre de Jesús. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría. ¿Qué es adquirir? Es ir y traerla, comprarla. ¿Y cómo podemos comprar esa sabiduría si no se puede ir al supermercado y comprar unos 5 kilos de sabiduría divina? Pero ¿saben cuál es el mayor activo que Dios nos da para que nosotros adquiramos la sabiduría? Es el tiempo que Él nos regala, y con eso podemos adquirir la sabiduría. Como dice Proverbios 4:5 que leyó Rebe, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Recuerdan que hemos visto un poco de las sabidurías y para gloria de Dios, esta es un arma poderosa que necesitamos que Dios nos dé día con día a través de su Santo Espíritu para que así podamos llegar a la altura del varón perfecto. ¿Quién tiene la otra cita? Lo tengo yo. Dice Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oigan, esa cita bíblica. Así que si andábamos pendencieras, contenciosas o enojonas por allí, puede repetirla, mi niña. ¿Sabes por qué? Para que nuestra alma lo escuche y así podamos ver que la sabiduría que viene de lo alto es benigna, es pura. Vamos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Wow, con esa cita nos podríamos quedar para unos 20 estudios. Es pura, es pacífica, es amable, es misericordiosa. Gloria a Dios. Y tenemos que tener esas virtudes en nuestro corazón, porque al tener esas virtudes tan hermosas, mire cómo está su carita ahí en la pantalla. Tenemos que estar así. Es que sabe,
el gozo del Señor siempre va a ser nuestra fortaleza. Y cuando nosotras, sus hijas, tenemos esa sabiduría pura, pacífica, amable, misericordiosa y etcétera, etcétera, siempre vamos a estar felices a pesar de. Con situaciones adversas, sí, porque en el mundo tendréis aflicción, dijo él, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Así que sonría, quiero verle sonreír a todas. Por favor, Betty, sonríe. El gozo del Señor es tu fortaleza, mi niña, sonríe. Cristo te ama. Tienes esas perlas preciosas para enseñarlas. Mire, si algo he aprendido en mi vida, es a sonreír. Es el mayor regalo que uno se da a uno mismo. Vaya al espejo y véase y diga, pero qué linda soy, qué bonita soy, cómo me amo. Porque Dios no hizo cosas feas, Dios hizo maravillas. Por lo tanto, parte de nuestra identidad y dignidad de princesas del rey es sentirnos amadas, sentirnos privilegiadas, sentirnos las personas más puras, más pacíficas, más amorosas, más misericordiosas y etcétera, etcétera. Eso es parte del crecimiento, de la estructura que justamente cantaba ahora mismo nuestra querida Rebe en lo de Zaqueo. Dios está formando nuestra estructura espiritual a la altura del varón perfecto. Bueno, ¿quién tiene la otra cita? Vamos a entrar de lleno entonces en el nombre de Jesús. Efesios 1 del 15 al 19 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Santo Dios. Mire, la iglesia de Éfeso, oiga usted, era una iglesia con muchos frutos. Y por ello le dice el apóstol Pablo, porque aquí escribe el apóstol Pablo. Dice que era una iglesia que tenía amor, que eran trabajadores, que ellos eran una iglesia que a lo mejor fomentaban la paz y la unidad y el servicio, pero son los peros que hoy por hoy tiene la misma iglesia, que es la iglesia actual. Le falta sabiduría. Y por falta de sabiduría es que la iglesia está cómoda en la zona de confort. Está, pero no está. Está físicamente, pero no está amalgamada espiritualmente. Por ello, cuando el apóstol Pablo les enseña y les dice al pueblo de Éfeso que por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe, porque tenían fe, eran diligentes, y también del amor, dice que tenían. O sea, tenían fe, tenían amor para con todos los santos, pero dice el apóstol, no ceso de dar gracias en mis oraciones. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Saben que cuando se tiene revelación y espíritu de sabiduría, usted se pone frente a una persona y el espíritu de sabiduría con el espíritu de discernimiento y entendimiento en el conocimiento que Cristo Jesús le da, el Espíritu Santo le pasa un escáner. Y si así los siervos de Dios, la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra, en estos tiempos, trabajara con el pueblo de Dios, no habría tanto pueblo tibio, ni en la zona de confort. Pero lamentablemente hace falta sabiduría, hace falta revelación y posiblemente tengan mucho conocimiento, porque ya vamos a ir a ver también la otra iglesia de Corinto, cómo estaba. Posiblemente tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios,
Pero el conocimiento sin entendimiento, oiga usted, conocimiento sin entendimiento no tiene el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Por ello es que hay personas que se saben la Biblia como loros, pero no hay frutos, porque les falta madurar y crecer espiritualmente. Es más, no entienden porque no hay entendimiento. Por ello, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Aquí está el para qué. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que se nos ha llamado. ¿Usted sabe cuál es la esperanza por la cual Dios le ha llamado? Pregunta clave, y si no, ya lo vamos a ver. Y dice, ¿y cuáles? Número 2. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Todo mundo decimos muchas veces somos herederos y coherederos con Cristo mismo. ¿Herederos y coherederos de qué? Piensa en lo natural, en lo material. No, herederos y coherederos del mismo lineamiento de carácter. Y las demás cosas pues vienen por añadidura, eso es obvio. Pero Dios quiere formar en nosotros un carácter como el carácter de Jesús. Y la número 3, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Hoy por hoy no tenemos ni magnitud de cuál es el poder de Dios. Y entonces cuando el Señor dijo, recibiréis poder en Hechos 1:8 y me seréis testigos, ¿para qué es el poder? Hoy, por ejemplo, me gocé mucho de escuchar el testimonio de nuestra querida Belencita, porque ella estaba anhelando esa respuesta. Corrió la palabra velozmente, se aplicó lo de Isaías 55:11, que corrió la palabra y no regresó vacía. Ella la tomó, la creyó y ese mismo día vio el milagro. Esos son los milagros que Cristo Jesús hace. Pero ¿qué pasa? Si en lugar de tener nosotros esa fe inquebrantable de tomar la palabra, hay duda, hay incredulidad y estoy enojada, es que de veras, a veces cuando no se recibe la respuesta de nuestro amado Dios pronto, hasta se enojan con Dios. No debemos de enojarnos con nuestro papá Dios. ¿Recuerdan la clase de hace 8? De Job 22:21? Si te volvieras en amistad con Dios, tendrías paz y todo te irá bien. Entonces tenemos que tener nosotros esa característica donde dice, y la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Para qué Dios nos da fuerzas? Para que nosotros estemos activos. Pero si nos da pereza orar, por ejemplo, si nos da pereza levantarnos a leer su palabra, entonces no estamos siendo diligentes y ni tenemos conocimiento, ni entendimiento, ni discernimiento, porque no hemos sido alumbrados. Oiga, no ha sido alumbrado, como dice la palabra aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios quiere alumbrar el entendimiento de la iglesia en este tiempo, pero la iglesia está en lo natural, oiga usted, en lo natural, en lo carnal muchas veces, o está en ese corre de la vida, que hay necesidad de trabajar porque ni modo tenemos que comer, y el que no trabaja, que no come, dice la palabra, pero somos estructuralmente primero. Oiga, hoy me quedé con esa palabra. Estructuralmente primero somos espíritu, luego está el alma y luego está el cuerpo. Así que somos seres espirituales y un ser espiritual va a manifestar los frutos del espíritu, como acabamos de leer aquí, lo que era la sabiduría pura, pacífica, amorosa, misericordiosa. Así deberíamos de actuar siempre. Y entonces, si nosotros actuamos de esa manera, se imagina usted, si la iglesia de Éfeso, siendo la iglesia de Éfeso, le faltaba ese alumbrar del espíritu para que toda ceguera espiritual se fuera.
Y mire, eran amorosos, tenían frutos y hacían todo lo que hoy por hoy se hace. Pero ¿será que hay sabiduría? O en el mismo púlpito a veces se dan las cosas y por falta de sabiduría y discernimiento no saben lo que está pasando. Ahora, les digo algo. El mismo caso vemos con los cristianos de la iglesia de Corinto. Y vamos a ver en Corintios, 1 Corintios 1:7, por favor, y otra me busca 1 Corintios 3, del 1 al 4. Y ¿saben algo? La iglesia de Corinto era una iglesia que no le faltaban los dones, porque si usted mira, todos los dones del Espíritu están en el libro de Corintios, porque ahí estaban los dones del Espíritu. Oiga usted, los dones del Espíritu también tenían unción, tenían avivamiento, era una iglesia poderosa. Oiga, leamos 1 Corintios 1:7, por favor. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenían todos los dones en la iglesia. Aparentemente era una iglesia perfecta. Oiga usted. Sin embargo, y esto quiero enfatizar, porque muchas de nosotros quizá pudiera ayudarnos esto para ser mejores hijas de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo les expresa que no pudo hablarles como a espirituales. Oiga usted, mire, tenían unción, no les faltaba el avivamiento y tenían tantos ministerios que de jóvenes, que de señoras, que de señoritas, que iban a quizá evangelizar y qué bueno. Pero había una ceguera espiritual y la vamos a ver. Porque eran niños, dice. Eran niños en Cristo, eran inmaduros espiritualmente. 1 Corintios 3, del 1 al 4, por favor. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Santo Dios, ¿se da cuenta? Miren lo que la iglesia de Corinto tenía. Tenía dones, tenía avivamiento, pero estaban estancados. Porque en ese estancamiento, por ello es de que en las iglesias, oiga usted, haciendo un análisis, y no estamos juzgando, Dios nos libre, estamos haciendo un análisis de lo que necesitamos como hijos de Dios. Podemos tener muchas actividades, pero si no le dedicamos tiempo con nuestro amado Dios, no vamos a crecer, no vamos a madurar y vamos a ser como la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no les pudo hablar el apóstol Pablo como a espirituales, porque habiendo sido ya una iglesia así, deberían de tener un plato fuerte, pero necesitaban leche. ¿Será que así, pregunta, será que así hay mucho pueblo ahora de Dios? Así es. Y por ello es de que viene la apostasía, por ello es de que en estos tiempos es lo que nosotros debemos de procurar con diligencia, mis amadas, crecer espiritualmente. ¿Vale la pena todo lo que pasamos? Por supuesto que sí. Injusticias, vale la pena para probar qué hay dentro de nosotros. Y no se olvide qué tiene que hacer cuando hay una injusticia. Perdona a los padres, porque no saben lo que hacen, porque si no nos quedamos enanos espiritualmente y vamos a ser como la iglesia de Corinto, que no nos pueden hablar, no nos pueden decir una reprensión, o no nos pueden decir un consejo, o no nos pueden decir nada, porque rapidito se enojan, se lastiman, y pobres. Entonces vienen los eneos. ¿Ven cómo estamos amalgamando el estudio del año pasado con el de ahora? Vienen los eneos y, ay, pobrecita, cómo me toca sufrir, cómo me toca llorar. Y van a empezar a cantar en lugar del gozo del Señor, mi fortaleza es sufrir, me tocó a mí.
en esta vida. No, ¿verdad? El gozo del Señor, mi fortaleza es ánimo, valientes, esforzados, diligentes. Que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recuerden que yo estoy frente a Déboras del Espíritu. Yo estoy frente a mujeres de Dios. Mi linda, te amo. Yo estoy frente a mujeres de Dios que son valientes, que son esforzadas, que por nada vuelven atrás. Tenemos que ser como el león, mis hermanas. La característica del león es que él no vuelve atrás por nada. Avanza con firmeza, diligentemente. Y podemos ver estas iglesias, cómo estaban llenas. Unas eran reamorosas, pero luego no tenían sabiduría. Y este tiempo, oiga usted, vamos a estar hablando de sabiduría. Y por favor, todos los días en sus oraciones, pídale a Dios que le dé sabiduría, que le dé inteligencia, que le dé entendimiento. Cuando el rey David pedía entendimiento y sabiduría, Dios se lo daba. De tal manera que dejó estructurado cómo iban a hacer el templo que está para construirse. Dejó estructurado todo y ahí está escrito en la palabra de Dios, la sabiduría divina que viene de lo alto. Así que por nada nosotros debemos de perdernos eso si queremos llegar a la altura del varón perfecto. Esta era también la condición del pueblo espiritual de la iglesia de Éfeso, mis hermanas, como lo es también en la iglesia actual, porque aunque hay fe, hay unción y hay obras, oiga usted, obras hay muchas. Si hoy van aquí, mañana allá y dando esto y dando lo otro, y hay fe y hay unción, pero no hay sabiduría. Dejan a la misma Jezabel a veces adentro de la iglesia para corromper a todos los jóvenes o a los ministros que ahí están. Y hoy por hoy, sin sabiduría, oiga usted, sin sabiduría, sin entendimiento y sin discernimiento, ¿a dónde podemos llegar? Puede estar el mismo Satanás sentado en la sala de su casa y usted sin discernimiento no se da cuenta. Por ello hay un libro que se llama Cerdos en la Sala. Pues si no ha leído ese libro, la reto y la desafío para que lo lean. Mire, a veces el mismo enemigo está sentado en su propia sala y usted ni cuenta se da. No, es el tiempo, mujeres preciosas, mujeres divinas, diría nuestro hermano aquel, que usted se divinice un poco y que se meta en el río de Dios. Veas, preciosas, hermosas hijas del rey, necesitamos pueblo consagrado para Dios, que pueda levantar bandera de victoria y que diga Jesucristo es el Señor. ¿Cómo? Con la cara en alto. Porque el Señor es escudo alrededor tuyo, mujer, tu gloria y quien levanta tu cabeza. Salmo 3:3. Así tenemos que ser los hijos de Dios, como el salmón que va contra la corriente, porque necesitamos llegar a la altura del varón perfecto. Por eso es que, oiga usted, la oración del apóstol Pablo, enfocada tanto en los corintios como en Éfeso, él les clamaba, les suplicaba, si es posible, a nuestro amado Dios, para que le alumbrara los ojos del entendimiento, tanto a los unos como a los otros. Y los desafió porque le dijo, ustedes, yo quise hablarles espiritualmente, pero como son carnales, vaya, pues síganse peleando. Entonces llegamos a lo de Gálatas, las obras de la carne, ¿recuerdan? Gálatas 6. Oh, santo. Es que siempre lo he compartido, para pelear se necesitan 2 y 2 tontos. Los hijos de Dios siempre vamos a estar bien, felices, contentas, a pesar de la adversidad, a pesar de las tormentas, a pesar de todo. Bueno, entonces dice, la oración del apóstol Pablo por los cristianos de la iglesia de Éfeso nos da una poderosa enseñanza, oiga usted, en relación a que ya siendo salvos, y esto quiero que le ponga mucha atención, a que ya siendo salvos del pecado,
necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado. Todos ya tenemos la salvación y todos Dios nos ha dado la salvación, pero necesitamos que nuestro entendimiento sea iluminado, para lo cual necesitamos recibir el espíritu de sabiduría y de revelación divina. ¿Qué necesitamos? El espíritu de sabiduría y revelación divina para lograr tres cosas sumamente importantes. Que, oiga usted, como se describe en el versículo 17 al 19 del capítulo de Efesios, oiga usted, necesitamos esas tres cosas bien importantes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación. ¿Qué necesita? Sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando pues los ojos del entendimiento. Si nosotros ya tenemos la salvación, pero no tenemos la sabiduría, estamos estancados, estamos en la zona de confort aún. Y esto es poderoso, mis hermanas. Oiga usted, sintetizándolo en 3 puntos importantes, para que se vaya toda ceguera espiritual de lo más profundo de nuestro ser. Y la estructura sea divina, entonces seremos parte de la gente más feliz de la tierra. Conocer, ponga usted, conocer y entender y alcanzar la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Esa es la número 1. Conocer, entender y alcanzar la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Número 2. Conocer, entender y obtener las riquezas de su gloria que tiene como herencia para nosotros sus hijos. Es la herencia divina, la herencia que nos va a hacer grandes, la herencia que vamos a estar disfrutando con Él de las riquezas de su gloria. Número 3, conocer, entender y aprovechar plenamente la supereminente grandeza de su poder. ¿Dónde va usted a aprovechar la grandeza del poder de Dios? No me diga que cuando llegue al cielo, allá no se va a necesitar. Aquí en la tierra. Quiero comentarles un testimonio hermoso. El sábado recibí una llamada de una niña que estaba sufriendo mucho. Y por cierto, te la voy a conectar, Iris, porque es de Quetzaltenango. Y el Señor empezó a liberarla. Yo estando aquí en Guatemala y en Quetzaltenango, solo el poder de Dios puede ser eso. Mis hermanas, cuando el Señor dice conocer, entender y aprovechar plenamente la supereminente grandeza del poder de Dios, que actúa en nosotros los que creemos para alcanzar esa esperanza y esa herencia divina. Así que estamos esperanzados, estamos esperando las riquezas de su gloria, pero también el poder. ¿Por qué creen que en este mundo hay tanto conflicto con todas las personas? Porque todos quieren poder, todos quieren mandar. El poder es algo que la gente quiere, pero el poder en Cristo Jesús, el poder en el Espíritu, el poder decir ahora te ato, te ligo, te reprendo, te sujeto, Satanás, no tienes arte ni parte ni suerte en él o en ella, a kilómetros estarás. Ese es el poder que Dios nos da, lo que habla en Lucas 10, 19. Y ninguna fortaleza que se levante en contra tuya te podrá hacer daño. Vamos a ver si alguien tiene Lucas 10, 19. Sí, espero ahí que leamos esa palabra. Y Hechos 1:8 también, porque necesitamos afirmar eso en nuestro corazón. Y necesitamos ser mujeres de la palabra, mujeres empoderadas por el Espíritu Santo de Dios, mujeres que en medio de la adversidad no se
amedrentan, sino que pelean la batalla de fe. ¿Quién tiene Lucas 10:19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Os doy potestad. Cuando nos dan potestad, nos dan poder. Y es más poderoso un siervo de Dios que todos los poderes de la tierra. ¿Sabe por qué? El de la tierra se va a desvanecer. Pero una hija de Dios como usted, ungida por el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a hacer? Va a vivir lo que dice la palabra en Isaías 10:27. ¿Quiere leerla a alguien? Porque sabe algo. A eso viene el Señor, a empoderar a su iglesia, cuando hay sabiduría. Porque si no, como a espirituales o a carnales, la Corintios o Éfeso. ¿Cuál iglesia? Ninguna de esas. Nosotros queremos ser la iglesia actual. Esta iglesia en la cual él dijo, recibiréis poder. A ver, ¿quién tiene Hechos 1:8? ¿O quién tiene? A ver, la otra cita, está bien. Isaías 10:27. En el nombre de Jesús, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Eso es cuando está la unción con el poder de Dios. Porque de nada sirve que ya Dios te ungió, mujer preciosa. Y qué bueno, eres ungida de Dios para gloria suya. Fabuloso. Pero si no tienes poder, porque te falta la sabiduría divina de Dios, ¿qué puedes hacer? Le hemos creído tanto a Dios que cuando oramos por los enfermos, miren a nuestra querida Alicia y perdone que siempre la ponga de ejemplo, pero gloria a Dios por tu vida, mi niña. Miren qué linda está. Vean qué preciosa. Cuando dijeron cáncer en la médula, anulamos, cancelamos, reprendimos, destruimos todo diagnóstico médico y le creímos a Dios. Y para gloria de Dios, miren qué linda está. Y es una mujer fiel que le sirve al rey. Gloria a Dios. Así que glorificamos el nombre de Dios. Bueno, proseguimos entonces. ¿Quién tiene la otra cita? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos. ¿Se recuerdan que hay una cancioncita que dice, a ver, yo soy testiga del poder de Dios? Yo soy testiga del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Antes era ciego y ahora veo su luz, la luz de Cristo que me da Jesús. Por eso fuego, fuego, fuego es lo que quiero. Mándalo, 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 Señor. Todas las bondades en Él son perfectas. Ese es el fuego del Consolador. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe algo? El fuego del Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu de Dios, con el poder que Dios nos da, suceden cosas maravillosas. Nosotras como hijas de Dios tenemos que echar fuera toda ceguera espiritual, como cantaba. Antes era ciega, dice, pero ahora el poder de Dios está en mí. Mujeres preciosas, ya no es el tiempo que los hijos de Dios seamos víctimas de las circunstancias que el mundo da o que el diablo mismo está haciendo contra la misma iglesia de Cristo Jesús. Si nosotros nos levantamos como ejército, como Débora se levantó cuando vio las aldeas desoladas, derribadas, destruidas, y dijo, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y sabe algo, así usted se tiene que levantar como madre de Israel, como madre de su casa, como madre en su vecindario, como madre en su nación. Para nuestra querida Nancy, que de Alemania, como madre en su nación. ¿Saben algo?
Si nosotras como hijas de Dios no tomamos eso que Dios nos da, entonces nos falta mucho por hacer. Pero creo que en este tiempo el anhelo del corazón de nuestro Padre Dios es de que toda ceguera espiritual se vaya de nosotros. Y esto quiero recalcar, que toda ceguera espiritual, porque usted ya es cristiana, usted ya está apuntada en el libro de la vida, pero ¿será que tiene esa sabiduría divina que viene de lo alto para que pueda tener el entendimiento, el conocimiento y el discernimiento para que pueda tener revelación de todo? Creo que nos falta como iglesia mucho por hacer, pero que con la ayuda y el favor de Dios va a llevarse a cabo en el nombre de Jesús. El estudio consta de 2 partes. Esta es la primera parte. Lo dejamos aquí en el nombre de Jesús. Solo vamos a leer la última cita, Romanos 8:17, y luego vamos a dejarla para el próximo estudio, porque esta ceguera espiritual que muchas veces está en el pueblo de Dios se tiene que ir. No queremos ser como la iglesia de Éfeso ni de Corinto, sino como la iglesia de Cristo Jesús en este tiempo, poderosa, porque dice, el mundo, oiga usted, el mundo está esperando las gloriosas manifestaciones de los hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios? En la zona de confort. Bien, gracias. Tengo sueño, tengo pereza. ¿Se recuerdan lo del letargo espiritual que vimos en las últimas lecciones del año pasado? Y el enemigo haciendo de las suyas. Por eso debe de leer Cerdos en la Sala, para que así despierte su espíritu y empiece en el nombre de Jesús a pelear batallas de fe, porque es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús. A ver, vamos, Romanos 8:17. En el nombre de Jesús. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, ¿se da cuenta? Si herederos, coherederos. Ni modo que solo de lo bueno vamos a ser herederos y coherederos. También de las batallas, de las aflicciones, de todo. Así que cuando usted esté pasando una aflicción, mire, lo menos que podemos hacer es quejarnos. Ya sabemos que nada de queja. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que tener fe inquebrantable, ir a la palabra, comer palabra, activar la palabra, el espada de 2 filos para derribar y destruir a esos gigantes. Y en el nombre de Jesús miraremos y veremos la gloria del Dios vivo. Es cuestión de creer, de confiar, pero Dios nos va a sacar empoderadas para que nosotros demos la orden, como me pasó el sábado. Y la liberación estaba dándose. Gloria a Dios. Y no quiero, no, yo solamente soy un instrumento, pero pude ver el poder de Dios y yo quiero que usted llegue a mucho más de lo que yo he llegado, porque mayores serán los discípulos que el maestro, dice la palabra. Entonces, yo anhelo que usted se levante ahí en su departamento, en su nación, en su casa, poderosa en Dios, para que eche fuera todos esos gigantes que hoy por hoy estaban minando su casa. Bueno, damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Vamos a terminar el estudio y nos vamos a quedar orando fuera de